Bien, ahora tendremos aquí a nuestro director del Instituto Metropolitano de Planificación, el urbanista Augusto Mendoza, ¿no? Él nos hablará acerca del sistema de información metropolitano. Con ustedes, nuestro urbanista Augusto Mendoza. Buenos días, muchas gracias. Justamente lo que vamos a hablar en estos momentos es una aplicación de lo que hace un momento estuvieron conversando, es decir, un sistema de información que nos permite gestionar la ciudad. Lo que estamos desarrollando en estos momentos, lo que les vamos a presentar es un avance de lo que vamos a poner en vitrina a todos ustedes, que es el sistema de información metropolitano. ¿Qué problemas intentamos resolver? ¿Qué es lo que necesitamos resolver para poder implementar este sistema? Y es básicamente dos grandes temas. Uno, establecer una calidad de información la información regulatoria de la ciudad de Lima, es decir, cómo están los derechos de propiedad siendo regulados. Y la segunda, que es mostrar las características de la ciudad para poder evaluarla, generar políticas públicas o intervenciones sobre la ciudad, ¿no? Estos son los dos grandes procesos que enmarcamos o que mejor dicho, son los dos grandes problemas que intentamos superar a través del sistema de información metropolitano. Entonces, lo que va a hacer el sistema de información metropolitano, es un proceso de gestión de la data geográfica, de la data georreferenciada, para mejorar las condiciones de información o de gestión de data regulatoria y en general, ¿no? De que presente las características de los procesos urbanos, tanto para el sector privado como para el sector público. Y es decir, que va a soportar también los procesos de análisis y planificación de Lima Metropolitana y del Instituto Metropolitano de Planificación. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar dos tipos de información. La información regulatoria, es decir, la información que define los derechos y deberes de la propiedad del suelo dentro de la ciudad, e información de consulta, información acerca de las condiciones de la ciudad para que cada uno de los usuarios pueda generar el producto que considere conveniente. Sea un proyecto de inversión pública, sea un proyecto de inversión privada, sean las formas de generación de políticas o la gestión de cualquier servicio de la ciudad que el sector público quiera desarrollar. Y en este sentido, este es el tipo de gestión el tipo de información que gestionamos, lo que decíamos, ¿no? No sé si se ve el puntero, información regulatoria e información de consulta. Y la información regulatoria es básicamente dos tipos de información concretas, que es lo que nos dice la ley al respecto, la clasificación del suelo y la calificación del suelo. Dentro de esta segunda está la zonificación urbana. Y todo esto regula los derechos de propiedad. El Instituto Metropolitano de Planificación es el garante de esta información regulatoria. Nosotros estamos formulando el sistema de información metropolitano justamente para que esta información regulatoria sea lo más accesible y se pueda leer con facilidad. Pero también desarrollo información de consulta que me permitirá definir políticas y administrar los recursos, ¿no? En la exposición anterior también se habló de sistemas de información y se dijo que habían varios componentes. Un componente de ellos es el software y el hardware, ¿no? El componente tecnológico que soporta ese sistema. El segundo componente es un componente de recursos humanos, porque tenemos que estar preparados para ellos. Y un tercer componente son los protocolos de los actos administrativos del gobierno local. Es decir, cómo vamos a hacer cada uno de los procesos, cuáles son las directivas, cómo se reúnen los órganos de línea, qué tipo de información sale, cuál es el protocolo para el manejo de esa información. Todo eso va a contener el sistema de información. Al interior del sistema de información metropolitana vamos a tener estos 4 procesos internos. Son 4 procesos que
de alguna manera nos dicen cómo se maneja la información y cómo la vamos a entregar. El primero de ellos es para planificación urbana, y entonces de este proceso van a salir todo lo que es la información regulatoria. Debo hacer un pie de página, y es que dentro del Instituto Metropolitano de Planificación se considera que la planificación urbana, y esto es algo que es materia ya de desarrollo de la planificación urbana es un proceso regulatorio de dos mercados importantes, el mercado de suelo y el mercado inmobiliario. Pero por eso es que asociamos planificación urbana a regulación del desarrollo urbano, entendiendo el desarrollo urbano como el uso y la ocupación del suelo urbano y no urbano, ¿no? Entonces, este primer proceso es el proceso de planificación urbana. Utilizamos el sistema de información para generar todos los procesos de análisis, modelación, diagnóstico, prognosis, que nos permitan identificar cómo regular el desarrollo urbano. Es decir, cómo establecer los derechos de desarrollo del suelo de la ciudad. La segunda es para la gestión de la data, para la operación de servicios en la ciudad. Y de esto estuvimos hablando ayer todo el día. Cómo utilizamos la data para que el servicio sea ofrecido y gestionado de manera eficiente. Cómo gestionamos la data para que el servicio de seguridad, por ejemplo, pueda tener una mejor eficiencia en su despliegue territorial o espacial del servicio. O las ollas, o los parques, o los espacios públicos, o la infraestructura, o la inversión pública. La inversión pública la podemos concentrar aquí o la podemos concentrar allá. ¿Cómo se analiza eso? Es a partir de este segundo proceso. Gestionamos la data para identificar cuál es la manera más eficiente del despliegue del servicio, del despliegue espacial del servicio público. La tercera es para ofrecer todo este bagaje de información y de data a investigaciones y estudios urbanos y territoriales. Y en este sentido, nuestra comunión con la academia es absolutamente necesaria. Y recojo las palabras del doctor Estrada del día de ayer, cuando justamente nos hacía presente la necesidad de relacionarnos entre la academia y el sector público. Y parte de eso también vamos a atender en un panel más adelante. Y el tercero, también muy importante, es el acceso público a la información, que puede ser regulatoria o de la otra, de tal manera que cualquier persona pueda acceder a la información que se genera en ese sistema de información metropolitano. Durante algún tiempo, hace algunos años, entender o saber o llegar al plano de zonificación era difícil. Ahora, si ustedes entran a la página web del Instituto Metropolitano de Planificación, tienen varios medios para acceder a la zonificación y a la regulación vial, que es el sistema urbanístico que más se ha desarrollado. Entonces, ofrecer que la población y las empresas y emprendimientos, la academia, las instituciones públicas pueden acceder a esta información es también otro proceso importante, o es otro proceso del sistema de información metropolitano. Para esto nosotros manejamos un catálogo de datos y lo que tienen ustedes ahí es un esquema bastante resumido, sintetizado de lo que vamos a presentar. Tenemos una data de base, que es la información que nos permite subir o gestionar el resto de la información. Esa información de base consiste en 4 grandes variables. Tenemos una imagen satelital de base confeccionada por el Instituto Metropolitano de Planificación. Al empezar debí haber hecho una observación importante. Este sistema de información metropolitano no es algo que se haya desarrollado en los últimos 6 meses. Es un trabajo arduo del Instituto Metropolitano de Planificación de los últimos 4 años. Y es importante que se reconozca eso. Y quienes han participado en esto es una multitud de personas que han estado y están presentes en estos momentos en el Instituto Metropolitano de Planificación. Entonces, lo primero que tenemos es nuestra imagen satelital de base, que es propia del IMP, ¿no? Es una imagen ortorrectificada que nos permite tener una base en la cual desarrollar nuestra cartografía. Y la cartografía principal que se ha desarrollado son las manzanas de la ciudad de Lima. ¿Okay?
A partir de eso, bueno, además de eso tenemos las curvas de nivel y los límites distritales referenciales. Porque ustedes tienen que saber que más del 80% de los límites distritales no están saneados. Así que los límites distritales que ustedes van a ver en el sistema de información metropolitano son referenciales. Después tenemos la información regulatoria, que es la calificación del suelo, la clasificación del suelo y la calificación del suelo. La clasificación es suelo urbano, urbanizable, rural, de protección, etcétera. Y la calificación del suelo es la zonificación de los usos del suelo y los sistemas urbanísticos, ¿no? Los 4 sistemas urbanísticos que provienen desde el Plan 2035, propuestos desde el Plan 2035 y recogidos en una serie de normas, que son el sistema de movilidad, el sistema de espacios públicos e infraestructura ecológica, el sistema de equipamientos urbanos y el sistema de infraestructura de servicios públicos. Después tenemos una serie de información muy completa, muy diversa, que provienen del Plan 2040, desarrollado en los últimos 2-3 años, y del Plan 2035, desarrollados hace varios años. Con lo cual, en muchas de las variables que están acá adentro, tenemos una historización. Además que tenemos los datos provenientes de otras instituciones como el censo. Y por lo tanto, nosotros podemos hacer una historización, una evaluación temporal de una variable que nos puede servir para diferentes análisis, ¿no? También tenemos algunos desarrollos específicos, estudios específicos desarrollados en el IMP que analizan equipamientos, densidades, despliegue espacial de algunas variables, como la que vieron ayer ustedes de delitos o de suicidios y muchas más. Y otro tema muy importante que hemos venido trabajando en los últimos 2 meses con esta gestión son los proyectos de inversión pública y cómo se puede analizar el impacto espacial de los proyectos de inversión pública, lo que significa establecer cuáles proyectos de inversión pública conversan unos con otros y cuál puede ser su impacto agregado entre ellos. Este es un esquema de la base de datos de nuestro catálogo, la estructura del catálogo. Existe muchísima información, solamente se los muestro para que vean la cantidad de información que tenemos. Estos bombos son el Future Class, que es la data en sí, que está organizada a partir de GDBs, ¿no? De Geodatabase, y a su vez eso está organizado en diferentes temas o grupos de variables. Cuando uno va a acceder al sistema de información metropolitana, va a acceder a través de este catálogo de datos y va a poder ir subiendo los datos en función de lo que necesite y generando en el entorno GIS en el que actúe los análisis que necesite. Por ejemplo, podemos subir valor de suelo, podemos subir densidad y hacer una correlación espacial entre densidad y valor de suelo, que es una correlación que ya hicimos, ¿no? Suena bien interesante. O lo otro es edificabilidad construida, que la tenemos a partir de los estudios de ciudades sostenibles del MINAM, y valor de suelo. Y entonces podemos ver cuál es la repercusión del valor de suelo en el capital inmobiliario, que nos da cosas interesantes. También hemos hecho ese análisis, ¿no? Eso es los análisis que uno realiza como base para poder identificar cómo funciona la ciudad y cómo deben ser regulados los mercados. Este es un ejemplo de la imagen satelital de base. Esta es la avenida Panamericana, esta es la avenida Chimpuocllo. Ustedes pueden ver que en esta zona todavía la avenida Canta Callao no ha sido habilitada. Y que se tiene esta gran reserva de espacio para poder desarrollar este intercambio, que es un súper intercambio, entre la avenida Panamericana y la avenida Chimpuocllo, que debe conectarse con la carretera que va a Guayay, que es una carretera alterna a la carretera central. O esta otra imagen satelital de las partes altas de San Juan de Lurigancho, esta es la avenida Vice, este es José Carlos Mariátegui, y esto ya es Comas. Y uno puede ver la tremenda y compleja ocupación informal que se tiene.
O esta otra de una zona mucho más consolidada. Esta es la avenida Benavides, este es el Óvalo Higuereta, esta de aquí es Aviación y esta de aquí es La Capullana, ¿no? Curiosamente, esta avenida debería cruzar y empalmarse con la bajada de Armendáriz. Se ve clarísimo, ¿verdad? Y aquí continúa esto, y esta es la vía expresa que debe continuar por esta zona hacia el sur y encontrarse con la Panamericana Sur que viene por acá, no, más allá. Todo esto se puede ver en la imagen satelital que va a estar a disposición junto con el sistema de información metropolitano. ¿Qué más tiene? Tiene esto que es la zonificación de Lima. Esta es la avenida Javier Prado, y fíjense ustedes que al norte de la Javier Prado la zonificación tiene una alta intensidad y al sur de la Javier Prado la zonificación tiene una baja intensidad. Curiosamente, los precios de suelo son al revés. Abajo de la avenida Javier Prado son altos precios, arriba de la avenida Javier Prado, al norte de la avenida Javier Prado son precios medianos. O esta otra que es el sistema vial metropolitano. El sistema vial metropolitano son algunas vías de Lima que son metropolitanas y cumplen la función de accesibilidad para la metrópoli. Las que no son parte del sistema vial metropolitano son vías vecinales. Las vías del sistema metropolitano están bajo la administración y la gestión de Lima Metropolitana y las vecinales a cargo de los distritos. O esta otra que es densidad de la población. Miren ustedes, Javier Prado al norte, tenemos una densidad, al sur tenemos otra. Este es uno reciente y es a partir del estudio de ciudades sostenibles también, y son los flujos de lodos que se activarán en un probable niño. O esta otra información, que es información que generó el Instituto Metropolitano de Planificación hace 3 años, y que nos muestra la vulnerabilidad frente al COVID-19 a nivel de manzanas. Y esto de aquí, por favor, fíjense en la imagen, es una proyección, porque también se puede hacer modelación, es una modelación del suelo que va a ocupar la ciudad de Lima Metropolitana hasta el año 2040. Esta modelación fue realizada por la doctora Paola Moschella de la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos para un estudio solicitado por el Instituto Metropolitano de Planificación. Entonces, hasta el 2040 podemos ver cómo se está ocupando o qué zonas se van a ocupar. Hago resalte en dos lugares importantes, las quebradas de Canta y el sur de la ciudad, pero sobre todo Chilca, ya que no es parte de la provincia de Lima, pero es parte del análisis metropolitano que tenemos que hacer, Chilca. Este es un pequeño ejemplo de cómo se organiza al interior la data. Tenemos nuestros principales servidores de información y cada una de las líneas tiene un espejo en las cual desarrollar su trabajo. Entonces, cada una de las líneas del IMP va a desarrollar un trabajo que por los protocolos internos de manejo de información, firmas digitales y etcétera, van a ir desarrollándose y llegando a la data regulatoria, a la data principal. Recuerden que el Instituto Metropolitano solo puede manifestar o presentar como data regulatoria aquella que ha sido aprobada por el Consejo Metropolitano. Y por tanto, los protocolos de seguridad deben ser importantes. Al hacerlo, también al implementar el sistema de información metropolitana, también impactamos sobre la forma en que el IMP organiza su trabajo. Y de aquí es un esbozo de cómo vamos a organizar la data al interior de una de las líneas del Instituto Metropolitano de Planificación para poder desarrollar adecuadamente nuestro trabajo. Entonces, ese va a ser el sistema de información metropolitano. ¿Cuáles son los servicios que vamos a ofrecer a la comunidad? ¿Cómo ustedes, que no son parte de la Municipalidad de Lima o no son parte del Instituto Metropolitano de Planificación, pueden acceder a esta información? En principio, hay un primer cliente que es la municipalidad. Y ante ese cliente, nosotros tenemos que dar soporte a los procesos regulatorios. Entonces, el sistema de información metropolitano, frente a la municipalidad, frente al cliente de municipalidad, da
un soporte de datos para los procesos regulatorios. Un segundo, que también tiene como cliente la municipalidad, pero también puede tener como cliente otros miembros del Estado, otros estamentos del Estado, es el soporte para la gestión de datos a los servicios de la ciudad. Hace 2 meses, uno de los asesores de uno de los viceministros de Educación nos consultó si teníamos la información de los colegios que están en zonas de alto riesgo. Le dije, no lo tengo ahorita, pero lo podemos hacer en unos minutos, así que al mediodía siguiente le entregamos la información. Y alrededor de 220 y tantos colegios se encuentran en zonas de alto riesgo, identificadas dentro del plan metropolitano. Ese es el tipo de información que podemos entregar. Lo otro es que también podemos entregar información, toda la data que tenemos, toda la data que tenemos, podemos entregársela a la academia, a las empresas y a la población en general. Entonces, cualquiera de ustedes va a poder acceder al sistema de información metropolitano. Y por supuesto también al acceso a la información regulatoria. Sin embargo, como no todo es gratis en la vida, lo que es regulatorio, lo que es mandatorio para los derechos y deberes va a ser gratuito. Cualquiera de ustedes va a poder acceder e incluso va a poder captar la información del IMP e introducirla en su software de trabajo. Sea QGIS, ArcGIS o lo que fuera, ustedes pueden tomar los WMS del IMP e introducirlos en su software. Hay muchas entidades en el Perú que ya lo hacen. ¿Okay? Hay muchas entidades en el Perú que ya lo hacen. El IMP también lo va a hacer. De tal manera que ustedes pueden tener en tiempo real la zonificación, la clasificación de suelo, el sistema vial metropolitano. Lo van a tener. Pero hay otra información que sí va a necesitar de la suscripción para acceder a ella, como la información más trabajada y más desarrollada que hemos presentado ahora. Algunas de las empresas o a la academia van a poder también trabajar a partir de esto. Un aliado estratégico para nosotros, por ejemplo, es la academia. Porque la academia lo que va a permitir es mejorar, aumentar, proyectar toda la información que se desarrolla aquí. Es decir, nosotros nos acercamos a la academia y promovemos investigaciones. Hay una investigación que a nosotros nos tiene dando vueltas y que nosotros no la vamos a hacer jamás porque no podemos tener los recursos ni el tiempo para eso, y es cómo migra la población dentro de la ciudad. Hay 2 o 3 investigadores en el Perú, en Lima, que trabajan ese tema, pero que no tienen las condiciones para hacerlo, porque al final no tienen ni financiamiento ni el manejo de data. Nosotros se la damos y trabajamos con ellos el financiamiento y mejoramos las condiciones de información que tenemos en el sistema de información metropolitano. El evento de hoy día, el evento de estos 2 días ha sido un evento acerca de ciencia de datos. El sistema de información metropolitano es como el Instituto Metropolitano, es el instrumento mediante el cual el Instituto Metropolitano de Planificación gestiona su data y la ofrece a la población y a la comunidad. Muchísimas gracias.